porque se me olvidó ver el problema en la cámara y si la pongo se ve de nuevo. Miren, ahí se va a ver todo, todo borroso, todo feo. Miren, entonces no. El paisaje atrás está bonito, pero no se ve muy bien, no me siento cómodo. Voy a ver, se me olvidó sinceramente. Entonces vamos a estar sin cámara para no sentirme incómodo y que ustedes me vean ahí todo opaco. Les ruego disculpen. Bueno, pues decíamos que vamos a seguir con el tema de las excepciones, entendidos estos como uno de los medios de defensa, gracias Florida, de los medios de defensa que le asisten al demandado. Ya leímos el derecho de defensa que nos asisten a todos en el artículo 12 de la Constitución y ya vimos el 16 de la Ley Judicial en relación a lo que conocemos como el debido proceso. Y en ese sentido, habíamos platicado el último día de la clasificación de las excepciones previas o dilatorias, las perentorias y las mixtas. Habíamos dicho sus características, creo que habíamos dado las características de todas, ¿estoy equivocado? Sí, dimos las características de las previas o dilatorias, de las perentorias y las mixtas. ¿Dimos cada una de sus características, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, bueno. Entonces, Sí, ahora, todos. bueno, entonces ahora vamos a ver las excepciones previas. ¿Cuáles son esas excepciones previas? Y vamos a ver nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, si lo tienen a la mano, ahí vamos a ir viendo, explicando cada una de ellas, que son en totalidad 12, solo que les decía yo que el artículo 116 regula 11 y el artículo 117 una adicional. Bien, entonces leamos el 116, ¿quién empieza con el 116? Y vamos a ir explicando una por una para que no se compliquen en esto. Vamos a tratar de hacerlo en términos cortos y lo más sencillo que podamos. 116, Scarlett. Del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad, Sí, licenciado? procesal, civil y mercantil. Ahí no vamos a estar, vamos a utilizar la LOJ, costumbre de la LOJ, que es la ley de organismos judiciales, así se menciona siempre, la LOJ y el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones. 1. Incompetencia. 2. Litispendencia. 3. Demanda defectuosa. 4. Falta de capacidad legal. 5. Falta de personalidad. 6. Falta de personería. 7. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. 8. Caducidad. 9. Prescripción. 10. Cosa juzgada. Y 11. Transacción. Y la 12 del 117, por favor, Scarlett. ¿Qué manda, licenciado? La otra que le faltó, la del 117. Artículo 117. Ajá. Excepción de arraigo. Si el demandante fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción. 1. Si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. 2. Si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Gracias, Scarlett. Bueno, ahora veamos cada una de ellas. Empezábamos con la de incompetencia. ¿Cuándo es que el demandado, para defenderse, interpone esta excepción de incompetencia? Ya mencionamos que hay 5 clases de competencia: por materia, por territorio, por turno, por cuantía y por grado. Veamos, por ejemplo, cuando se plantea una demanda en cuanto a cantidad por cuantía. Recordarán ustedes que leímos lo es la cuantía en cuanto a los juzgados de paz y de primera instancia. Y decíamos que en el caso de, a ver, ¿quién se recuerda cuánto es la cuantía en la ciudad de Guatemala? Ya vimos la competencia en la cuantía. ¿Quién se recuerda de la cuantía? De 0 a 50,000, licenciado.
Ahí estamos, Merlin. A ver, ¿está Merlin en lo correcto? ¿Quién se recuerda de eso? De 0 a 25,000, licenciado. No es de En la 5,000 ciudad de a Guatemala. 50,000. Fíjense bien, en la ciudad de Guatemala. En el municipio de Guatemala, digamos, el municipio de Guatemala. Veamos el acuerdo número 2-2006 de la Corte Suprema para que entendamos el ejemplo. Acuerdo número 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya lo encontraron? Licenciado, actualmente es hasta 50,000. Anteriormente era 500 quetzales. Gracias, Edilberto. Yo les explicaba que la cuantía ha ido cambiando, que ha ido que de 500, que de 2,000, y así hasta que llegamos en lo que es el municipio de Guatemala hasta 50,000 quetzales. Vamos a plantear una demanda en lo que una persona nos adeuda 51,000 quetzales. ¿A qué tribunal lo vamos a presentar? ¿Lo vamos a presentar a un juzgado de paz o a un juzgado de primera instancia? Primera instancia. De primera instancia. Exactamente. Pero sí, por un error, se plantea ante el juzgado de paz. Ya sabemos que el juez tiene la obligación de establecer su competencia. Se recuerdan ustedes que hablábamos el otro día del conocimiento de oficio. ¿Qué quiere decir eso de conocimiento de oficio? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda del conocimiento de oficio? A ver, jóvenes. ¿Nadie se recuerda? El artículo 121, licenciado, si no estoy mal, conocimiento de oficio, cuando un Leamos el juez tiene la 121. obligación. Fíjese, leamos, gracias Meli, leamos el 121 de la ley del organismo judicial. A ver, Meli, 121 de la ley del organismo judicial. Claro, licenciado, denme un segundito que no tenía la ley a la mano, pero aquí está. Artículo 121, conocimiento de oficio. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de la responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Gracias, Meli. Fíjese bien, cuando se plantea la demanda, el juez al leer la demanda tiene que establecer primero que nada si es o no competente. Si es competente y se reúnen los requisitos, pues tiene que ya mismo del 61, el 106, 107 y 108, pues admite para su trámite la demanda. Si no hay unos requisitos, ya vimos que los rechaza de manera como el artículo 27 y el 109 del procesal civil y mercantil. Pero él es un ser humano como cualquiera y puede cometer un error. Plantearon una demanda de 51,000 quetzales y quizá por un lapsus que puede pasarle a cualquiera, no se da cuenta que pasó de 51 el juez de paz. ¿Es competente él para conocer? Es pregunta que les dirijo. ¿Es No. competente? No. Exactamente, Alberto. Él no tiene competencia para conocer porque está limitada hasta 50,000 quetzales. ¿Qué sucede en ese caso entonces? Lo que sucede es que si el juez le dio trámite a la demanda, fíjense eso, si el juez le dio trámite, no se percató de eso, de que su competencia no llegaba hasta ahí, el demandado plantea la excepción previa de incompetencia. Ya vamos a ver cómo se tramitan. Lo que quiero ahorita es que de momento conozcan en qué consiste cada excepción previa. Bueno,
él no es competente, entonces planteamos la excepción, argumentando que de acuerdo ahí sí que de acuerdo al acuerdo 2-2006 de lo que es la Corte Suprema de Justicia, él es incompetente por razón de la cuantía y él definitivamente tendrá que abstenerse de conocer y mandarlo al juez competente. Incompetencia. Otro ejemplo, si estamos discutiendo la propiedad, fíjense bien, la propiedad de un bien inmueble que está situado en Chimaltenango, pero las partes viven aquí en Guatemala, fíjense bien, las partes viven en Guatemala, aquí en la zona 1 viven los dos, pero están discutiendo la propiedad de un bien inmueble que está en Chimaltenango. Plantea el demandante su demanda en el juzgado de primera instancia de aquí de Guatemala. ¿Es competente el juez de Guatemala de primera instancia para conocer el problema que se deriva de un bien inmueble? No, Lic, A ver, Alan, por razón del territorio. ¿y dónde encontramos eso? Si es ¿están seguros que es por el territorio, Alan? Jurisdicción. ¿Sí, Melanie? Jurisdicción. A ver, ahí veremos. A ver quién ayuda ahí. Fíjense bien en eso. El bien inmueble, recuérdense que no confundamos jurisdicción con competencia. Jurisdicción la tienen todos los jueces. Ya explicamos eso en su momento. Todos tienen jurisdicción. Lo que hace la competencia es limitarle su jurisdicción. Por eso dice que la competencia es el límite de la jurisdicción o hasta dónde puede un juez resolver un conflicto de intereses. Aquí estamos hablando de un inmueble. Los dos están acá. Los demandante y demandado viven en la ciudad de Guatemala, en la capital. Pero el bien inmueble está situado en Chimaltenango. Entonces, Alan ya nos dijo que no es competente, pero no es por razón del territorio. La razón es otra. La vamos a leer en el artículo 18 de este Código Procesal Civil Mercantil. No, fíjense bien, sí, Nelson, déjenme aclarar algo a Nelson. No estamos discutiendo valor de la propiedad, porque no estamos cobrando nada. Estamos peleando la propiedad, a quién le asiste el derecho, independientemente de que cueste más de 50 o menos de 50. No estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de dinero, entonces sí, digamos, mire, me debe 100,000 quetzales, me debe 40,000, hay un préstamo en el banco, le vendí un vehículo por 10,000 y tengo problemas, ahí que me devuelva el dinero, ahí estamos hablando de propiedad, de dinero, perdón, pero aquí estamos hablando de derecho de propiedad. Lo vamos a entender bien si leemos el 18. ¿Quién ayuda con el 18, por favor? Sí, Yo le sí, Jamie. Artículo 18. Competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Si estos estuvieran en distintos departamentos, el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos, con tal que allí mismo tenga su residencia el demandado, y no concurriendo ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor, según la matrícula para el pago de la contribución territorial. Gracias, Jamie. Entonces, fíjense bien. En primera instancia es donde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? Ya dijimos que en Chimaltenango. La demanda se planteó acá. ¿Es competente lo de acá? No. Entonces, el demandado, como uno de sus medios de defensa, interpone la excepción previa de incompetencia por razón de ubicación del inmueble. Ahora ahí me pone otros ejemplos. Si abarca 2 departamentos, que puede suceder, pues donde viva el demandado. Ahora, si no se puede establecer dónde vive, pues ya dijeron que es el valor de la matrícula fiscal, pero no estamos reclamando dinero. Estamos reclamando siempre propiedad. Solo que para el valor de la matrícula fiscal se toma el valor más alto. Entonces, bueno, está registrado en Chimaltenango la parte que está ahí en 100,000 quetzales, y la otra parte que está en 80,000 quetzales está en Zacatepec, hermanos de Chimaltenango. Pero ese es un último caso. Pero de inicio, ustedes tienen que saber que es donde está ubicado el inmueble. Y el ejemplo que yo les señalaba es ese. ¿Dónde está ubicado el inmueble?
en el departamento de Chimaltenango únicamente. Entonces el juez competente es el de allá. El demandado acá, como un medio de defensa, plantea la excepción previa de incompetencia. ¿Sí se ha entendido ahí? Sí. ¿Sí, Alan? Sí. Bien. Ahora veamos entonces la otra. La segunda se llama, ¿quién me recuerda? En el 116. Litispendencia, licenciado. Sí, Merlin, litispendencia. ¿Cuándo se plantea la excepción de litispendencia? Bueno, viene el demandante y plantea su demanda en el juzgado de primera, digamos, aquí tienen un número, en el juzgado primero de primera instancia del ramo civil. Estamos hablando, no importa, aquí no estamos hablando de cantidad ni de ubicación, no. Él plantea su demanda ahí en el juzgado primero de primera instancia civil. Pero empieza el proceso y se da cuenta que cometió algunos errores. Por lo que sucede, ¿verdad? Que se expresan mal a veces de las personas del tribunal. Ah, no, en ese juzgado las cosas no salen bien, no caminan, que ¿para qué lo presentaste ahí? Entonces viene y plantea otra demanda. Compone los errores si los hay, o simplemente plantea otra demanda con los mismos argumentos. Y esta va al juzgado tercero, y veo que de juzgados civiles hay como 12 o 13. Bueno, pues una demanda está en el primero y otra está en el tercero, o póngase, o en el quinto. Pero eso no se puede. No se puede permitir que hayan varios juicios por una misma cosa, siendo el mismo demandante y el mismo demandado. Entonces, cuando el demandado recibe la otra notificación de un segundo juicio, dice, pero es posible esto, si él ya me demandó en el juzgado primero, ya me notificaron la demanda. ¿Cómo ahora me está demandando en el juzgado quinto? Entonces, pues llegan con ustedes, ¿verdad? Mire, licenciado, fíjese que, mire, aquí traigo la demanda que usted me vio los días pasados y hoy me traen esta de lo mismo. Pues ustedes acuciosos revisan y efectivamente el mismo demandado, el mismo demandante, el mismo objeto y la misma causa. Entonces, no pueden haber dos juicios. Entonces se interpone, perdón, la excepción de litispendencia. ¿Para qué? O bien se rechace el segundo juicio o se unan en un solo juicio. O sea, cualquiera de las dos cosas es válida. Dice, rechácelo, porque no se puede llevar otro juicio adicional por lo mismo. O bien, únalo para que vayan juntos los dos. Eso es litispendencia. No se puede permitir dos juicios, pero recuerden esto, dos juicios que sean el mismo demandante, el mismo demandado, el mismo objeto y la misma causa o razón de pedir, que también se dice. Porque puede ser que el demandante plantee otra demanda en otro juzgado, pero por un objeto distinto. Un ejemplo, plantea en el juzgado primero, de primera instancia, una demanda por el cobro de una deuda personal. Ahí está. En el juzgado quinto también está la otra demanda. El mismo demandante, el mismo demandado, pero ahí es por incumplimiento de un contrato de arrendamiento para que desocupe. Son las mismas personas, pero el objeto es distinto. Entonces ahí no hay litispendencia. Para que se dé la litispendencia, tiene que haber eso. No se les olvide, las mismas personas, el mismo objeto y la misma causa o razón de pedir. ¿Sí me han entendido la litispendencia? Sí, Lick, solo lo quería molestar. ¿En qué artículo está la litispendencia? Ahí la tiene usted en el artículo 2, en el segundo del artículo 116. Ah, muy bien, Lick, gracias. Mire, Mariano, perdón, tal vez usted quería preguntarme en dónde está, como usted dice, cómo se define. ¿A eso se refería usted, Mariano? Sí. Bueno, miren, pues, desde ya les voy a decir algo. Las leyes no dan definiciones. Eso lo encuentran ustedes en su libro de la doctrina. Son raros los códigos o las leyes que dan definiciones, y el que más da es el Código Civil. De ahí ustedes a dónde tienen que ir cuando quieren ver qué consiste la incompetencia. Si ustedes ven por acá, la incompetencia no
Pero ustedes leyendo los demás artículos se dan cuenta que está ahí, claro, lo que es la incompetencia, pero ustedes ya leyeron las clases de competencia que hay. ¿Y dónde entendieron las clases de competencia? Con la explicación de los libros, de la doctrina, de los autores. Entonces no deben, por eso no es suficiente que ustedes tengan su ley. Tienen que tener sus estudios, sus libros, sus folletos, sus copias, para poder entenderlo, porque definiciones van a encontrar alguna que otra por ahí, pero las leyes, grábenselo, no dan definiciones, a excepción del Código Civil. Ahora, en materia penal, ahí habla de qué es el delito que se comete y en qué consiste, pero es penal. Pero en lo que estamos, no. No van a encontrar ustedes una definición de qué consiste tal cosa, no. Ustedes van a ir viendo, van viendo la clase de incompetencia y la ven en su código o en su libro, y ahí la van entendiendo, porque si ustedes ven, yo lo que les explicaba al principio del curso, es que si ustedes ven libros de personas extranjeras, citan otros artículos, citan sus leyes. Por eso les recomendaba que para que lo comprendieran mejor, se hicieran, que se agenciaran o compraran libros de autores nacionales, porque lo van a entender mejor. La ley no se entiende adecuada o correctamente si no se tiene a la par el libro o un diccionario, por lo menos un diccionario mínimo de derecho. No, el pequeño Larousse, pues no le sirve para nada aquí. Un diccionario por lo menos de Osorio, de Cabanelas, quizá el de Osorio, que es más práctico. Entonces, definiciones no van a encontrar. Es que, por favor, ya como van en la otra sección que vamos a platicar, esa definición no la encuentran también, pero la deducen de sus estudios, de lo que acaban de conocer ustedes, como es la capacidad, creo que nos toca, la demanda defectuosa es la que nos toca, ¿verdad? Como tercera. Sí, licenciado, la demanda defectuosa. Bueno, ¿entendieron lo que es la litispendencia? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. demanda defectuosa. ¿Cuándo se plantea la excepción previa de demanda defectuosa? Resulta que la persona plantea su demanda y entre esos datos que exige el artículo 61, se le olvida que debe establecer correctamente su edad. Y pone, por ejemplo, don Juan Antonio Méndez López, mayor de edad, casado y todo lo demás. Pero la ley no le dice que sea mayor de edad, le dice edad, por ejemplo. O bien se pone su edad, pero se le olvida su estado civil. Alguno de esos requisitos no va. Cualquiera de los ritos que ya hemos leído del artículo 61. Le faltó uno o dos, o qué sé yo. Faltó. Entonces, dice, y el juez se le escapó a él. No se fijó que ese requisito no iba. Imagínense ustedes que en los tribunales hay miles de juicios todos los días, miles. Entonces es fácil, una demanda de tantas que hay al señor juez, como es un ser humano como todos nosotros, se le puede escapar y se le fue el requisito. Y admitió para su trámite la demanda y le mandó a notificar al demandado. Pero el demandado con su abogado, acuciosos, ven, aquí hay falta este requisito, entonces esto es una demanda defectuosa, porque el artículo 27 le ordena al juez que debe rechazarlo. Veamos el 27, procesal civil mercantil. ¿Quién me ayuda? Se lo leo, Lic. Bien, Mariano. 27 dijo, ¿verdad? Sí, 27. Fundamentos legales. Ahí estamos. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Gracias, Mariano, pero resulta que ahí se le fue, se le escapó al juez porque él le había rechazado, faltaba un requisito o dos. Y lo mismo nos dice el 109. Jamie, el 109. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Gracias a él, ahí está claro, mire. Entonces, pero el señor juez se le escapó, se le fue. Entonces viene
el demandado y defendiéndose, dice, hay una demanda defectuosa. Faltan requisitos que tiene que corregir antes de seguir. Si no, si nos vamos con ese juicio, cuando lleguemos por allá a mitad del juicio o ya para dictar sentencia, vamos a tener que pedir que anulen todo y regresar otra vez, imagínense. Y ahí me leyó el 109, Dora. Fíjense bien. Imagínense ustedes qué problema, todo lo que ha transcurrido, lo que se ha gastado, nadie dijo nada, nadie se percató de nada. Y resulta que hasta allá adelante nos damos cuenta. Qué problema, qué error. Claro, hay forma de solucionarlo. Ya les voy a decir cuál es la forma de solucionarlo cuando nos vayamos para allá. Pero no es lo correcto, porque las personas se han gastado, así de simple, han gastado, han perdido su tiempo. Y ahora ya esperando solo que dicte sentencia y nos damos cuenta y por favor anulen todo, arreglen eso, hay un error. Y eso se llama enmienda del procedimiento, se llama. Y está en la ley del organismo judicial. Bueno, miremos es el 67. Veamos los jóvenes el 67. Perdón, no, estoy mal, no es el 67. Estoy mal. Es el 66. Sí, me ayuda, solo que ese sí es larguito. Es de la ley del organismo judicial. Sí, Rosalind. Ok. Artículo 66. Facultades generales. Los jueces tienen facultad A, de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B, para devolver sin providencia alguna y con solo la razón circunstanciada del secretario los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurre, tanto el litigante como el abogado que auxilia. Reformado por el artículo 7 del decreto número 64-90 del Congreso de la República. También serán devueltos en la misma forma los escritos en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado tengan que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando ya estuviere actuando en él. El abogado mandatario, caso en la que la excusa o recusación serán tramitados como corresponde. Contra esa devolución el interesado podrá acudir en queja al tribunal inmediato superior dentro del tercer día, acompañando el escrito del mérito. ¿Sigo, Lick? No, déjame ahí. Lo que quiero es que miren que es una facultad que tiene el juez de corregir errores. Ahí lo leen, por favor, sí, Jorge. Ahí lo leen ustedes porque sí es larguito, pero ahí lo tienen. ¿Sí, Jorge? ¿Algo decía Jorge Leal? No leí todo bien, gracias, perdón. No hay pena. ¿Sí, Elsin? Bueno, entonces les decía que tengan, ahí está la enmienda de un procedimiento cuando se ha cometido errores. Pero imaginen ustedes, vamos a ir ya al proceso, ha pasado todas sus etapas y resulta que hasta allá, entonces no. Por eso es que la ley le permite al demandado defenderse, haciéndole ver al juez que cometió un error, que la demanda no llenaba los requisitos y que él debió haberlo rechazado, como me dice el artículo 27 y el 109. Entonces, como vea con este 66, por favor que enmiende y regresemos. Imagínense ustedes eso, regresar. Qué gran problema. Entonces, por favor, cuando ustedes estén ejerciendo, revisen no una, 2 o 3 veces. Incluso yo les decía que lo hacía en la oficina y se los digo, miren, si tienen ustedes que presentarlo eso mañana, no lo dejen para mañana, termínenlo hoy y ya mañana solo le dan una revisada de los requisitos mínimos que no deben fallar. Y ahí a última hora uno ya lo ve, tal vez ya fresco el día siguiente que descansó, puede advertir algún error que se le escapa. Máxime si uno ha tenido días agotadores o la misma tensión del proceso que está tramitando o de la demanda que tiene que defender o que tiene que plantear otros juicios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero la demanda defectuosa es porque el memorial de que plantea la demanda o lo que se llama escrito inicial o primera solicitud no llena los requisitos que exige la ley. El demandado, repitiendo, puede utilizarlo como un medio de defensa. La otra se llama, número 4, falta de capacidad legal, ¿verdad? Bueno, tenemos dos clases de capacidad, ya lo vieron ustedes en su Código Civil, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad. ¿Qué necesitamos tener claro? Nuestra capacidad legal de ejercicio para poder actuar válidamente en el mundo del derecho. Capacidad de ejercicio. Y para establecer eso, ¿qué se pide? La edad. Está claro. 18, 19, 20, 20 y pico de años. Él tiene capacidad de ejercicio. Porque la capacidad de goce la tenemos todos desde que nacemos. Pero si viene y resulta que él dice falta de capacidad y establece que tiene 17 años, con el argumento de que un mes cumple 18, o que al día siguiente o la semana siguiente no los ha cumplido, no los tiene. Hay falta de capacidad legal. Usted no puede actuar. Entonces el demanda. El juez se le escapó. Volvemos al caso. El juez se le escapó. Se le fue ese requisito. El demandado se defiende. Él es menor de edad, no puede demandar. No puede. Falta de capacidad legal. Cuando cumpla la mayoría de edad, que son los 18 años, podrá actuar. O lo que sucede cuando hablamos de los extranjeros. En los Estados Unidos y en México son 21 años. Y aquí viene y tiene 20 y plantea la demanda. Él aquí sigue siendo menor de edad. No tiene capacidad legal. Tiene que actuar a través de quien ejerza su patria potestad. Por eso es que pide la ley, la edad no es un capricho, no, es la edad. Eso se refiere a la falta de capacidad legal. Si tienen duda, me dicen, si no vamos pasando a las que van siguiendo. Eso de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio las están viendo ustedes ahorita. Lo vieron ya en su Código Civil, ¿verdad? Ah, sí, licenciado. Bien, Eric. Entonces no creo que sea muy difícil que les cueste ahí, ¿verdad, Jorge Mario? Sí, ¿verdad? Sí, Nelson. Bien. La que sigue se llama falta de personalidad. La personalidad se refiere a que le están atribuyendo al demandado una calidad que no tiene. O el demandante se está atribuyendo una calidad que no tiene. Fíjense, por ejemplo, resulta de que demanda a su hermano argumentando, viven en la misma casa y argumentando que el otro no paga la renta y que tiene que irse de la casa y pagar. Dice, bueno, pero ¿qué le pasa a mi hermano? Yo nunca le he alquilado aquí vivimos que es la casa de nuestros padres. Él se está atribuyendo una calidad de arrendante y a mí de arrendatario o inquilino y no somos nada de eso. ¿Cómo se atreve a demandarme aquellos pleitos de los hermanos, verdad? Máxime cuando los padres ya no viven y hay propiedades de por medio. Porque es un problema. Lamentablemente hay algunos, no todos gracias a Dios, ¿verdad? Pero algunos hermanos que siempre quieren tomar ventaja. Y máxime cuando a veces son los mayores, dicen que como son los mayores, son los primeros, creen tener mayor derecho y no. Recuérdense que de conformidad con la ley, ya lo vimos en la Constitución, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Y así lo dice el artículo 4 de la Constitución. Y el Código Civil también no hace distinción entre hermano mayor o menor. Y pasa. O están discutiendo todavía quién va a ser el beneficiado en una herencia. Y uno de ellos se adelanta y quiere sacar a los demás de la propiedad. Pero ¿cómo se le ocurre si esto todavía hay un proceso intestado? Que no se ha dicho quiénes son los bienes o cómo van a quedar los bienes, o es de único bien y ya nos está sacando. Él se está atribuyendo calidades que no le corresponden. Entonces, falta de personalidad. Se está atribuyendo
una calidad que él no tiene y le está atribuyendo al demandado una calidad que tampoco tiene. Así de simple. Y así sucede que van al tribunal, se plantea la demanda y el demandado se defiende de la forma más sencilla, porque ¿qué tendría que acompañar el demandante para acreditar que es su inquilino? Pues el contrato de arrendamiento, que no hay. Si son problemas de herencia, tendría que acompañar ya donde se le declaró a él como único heredero y a los demás no. Y eso no es posible, salvo que haya un testamento. Porque ustedes vieron en su derecho romano las clases de sucesión hereditaria, ¿ven? Lo que es la intestada, cuando no hay testamento, y la testamentaria, que es cuando realmente el pater familia otorgó su testamento, como sucede hoy en nuestro Código Civil también. Es falta de personalidad. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Pero siento que como le dicen con miedo, a ver qué pasó, Alan, Flor de María, no, o no los oigo bien el día de hoy, pero los veo con temor a contestar. ¿Sí ¿Sí o se no? entiende, Lic? Sí, licenciado. Sí, ¿Se entiende, Lic? Repetirlo las veces que sea necesario para que ustedes me comprendan. Bueno, gracias, Mariano. Bien, gracias, Flor de María y Ana. ¿Sí, Nelson? Va, está bien, Nelson. Bueno, sigue la falta de... Personería. Bueno, falta de personería. Gracias, Jamie. Bueno, miren pues. ¿Cuándo se da la falta de personería? Es cuando en un juicio comparece el demandante en representación de otra persona, pero no acompaña el documento. ¿Se recuerdan que vieron ustedes ahí sí que en su derecho romano, entre los contratos, el mandato? Sí lo vieron, ¿verdad? ¿No lo vieron? Sí, licenciado. Bueno, el mandato es cuando una persona le encarga a otra que realice actividades en su nombre. Es un mandatario. Pero resulta que la persona tiene un mandato, pero tiene un simple documentito, una carta que no tiene ninguna trascendencia, donde dice autorizo a fulano de tal para que comparezca en mi nombre a demandar en el tribunal. Y bueno, él acompaña una carta firmada ahí de don Juan Méndez que le autoriza para que vaya y demande a quien sea que tiene deudas con él o problemas. Una carta. Me notifican al demandado, me dice, me está demandando este señor don Pedro López en nombre de don Juan Méndez que dice que le dio un poder, pero ese poder no es suficiente, él no tiene la representación que le exige la ley. Hay una falta de personería, porque esa representación, así se llama representación, tiene que estar de acuerdo a la ley. ¿Y dónde está eso? ¿Quién quiere leer un poquito del artículo 188 de la ley del organismo judicial? 188. ¿Me permite, Lic? A ver, Alan. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Gracias, Alan. Entonces ahí está claro, a quien no quiera o no pueda, ahí sí que designa a una persona como su mandatario. Y para ir a tribunales tiene que ser un mandatario judicial. Aparte del mandato general que está en el Código Civil, para ir a los tribunales es específico un mandato judicial. Por eso el título se llama Mandatarios Judiciales.
Pero no basta que sea abogado, como dice ahí, sino que deben reunirse requisitos de forma para que la persona pueda presentar ese mandato, no una carta simple. Y leamos el 189. 189. Vaya, Jamie. Artículo 189. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. Gracias, Jamie. Ahí está claro, ¿no? Bueno, pero él acompañó una carta, una hoja de papel oficio ahí donde le dicen que lo autorizan y firma. Claro, es cierto, él lo hizo y es su firma, nadie está dudando de eso, pero no llena los requisitos para que sea una representación válida. Dice, no, eso no se puede. O le otorga un poder correctamente o comparece el verdadero interesado. Entonces se interpone la excepción previa de falta de personería. Usted, su representación no es válida, no cumple con los requisitos legales. Si es que, por favor, se le rechaza su demanda. Así de simple. O sea, estas excepciones que estamos viendo se dan porque se cometen los errores emocionales. El juez tiene que calificar eso, pero como les decía hace un momento, la cantidad de trabajo, todo lo que sucede en el tribunal puede incurrir entre 1000 casos, 1 o 2 que sucedan estos o más, pero son los menos casos que suceden en relación con la generalidad o el número mayor que hay. Falta de personería. No representa a la otra correctamente. O peor si dice, mire, solo vengo a demandar porque él me encargó de palabra. Imagínense eso. Nada, no. Usted no tiene que no estar representando a nadie. La ley es clara. Usted traiga su escritura pública y debidamente registrado en el archivo de protocolos para que aquí lo acepten como tal, si no lo contrario no. La otra excepción es un poquito larga, la número 7. Fíjense bien. Leámosla despacio. Alguien que la quiera leer despacio para que la vayamos entendiendo. Leámosla, por favor. Sí, la número 7. A ver, Merlin. Número 7. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Gracias, miren, pues se ve así complicada en apariencia, pero no lo es. Aquí lo que sucede es que todas las obligaciones pueden estar sujetas a un plazo, obligaciones o derechos. Recuerden lo que les decía yo al principio, que todo derecho genera una obligación. No hay derechos solos, no hay obligaciones solas. Hay obligación o derecho, va unido al otro. Pero hay obligaciones y derechos que pueden estar sujetos a un plazo o a una condición o a ambas cosas. Fíjense, sujeta a una condición, a un plazo, a ambas cosas. Vamos a poner un ejemplo primero de un plazo. Lo que regula primero es condición o plazo. Cumplimiento del plazo. Plazo. Por ejemplo, puede ponerle que se celebra un contrato de arrendamiento por un término de un año, que inició el 1 de enero del 2021 y terminó pues el 31 de diciembre del 2021. Así está pactado. Mejor pongamos este año, más fácil. Mejor vamos a hacerlo así. Se celebró el contrato para el 1 de enero del 2022 para darlo por terminado el 31 de diciembre del 2022. Se fijó una renta de 5,000 quetzales mensuales porque es una casa grande o es un predio, etc. Pero resulta que el demandante dice, bueno, aquí yo hice mal esto. La renta es mucho más. En este sector, las rentas son el doble. Yo mejor voy a plantear una demanda y lo voy a sacar porque si es cierto, él está al día, paga su renta al día, él está en sus servicios, se los ha pagado, no hay ningún problema, pero yo estoy perdiendo en su mente, ¿no? Yo estoy perdiendo. Voy a plantear la demanda, mejor que me desocupe y se vaya. Y le notifican al demandado, hay una demanda aquí para que usted desocupe.
porque a él no le parece. Bueno, pero hay un contrato firmado. No se ha cumplido el plazo, porque igual él pueda plantear una demanda para que yo desocupe o desaloje. Entonces se interpone la excepción de falta del cumplimiento del plazo, que ese derecho del demandante y la obligación del demandado para cumplirla. No se ha cumplido, no hay plazo. El plazo se termina hasta el 31 de diciembre, ya el 1 de enero del 2023 podrá demandarme, antes no. Falta de cumplimiento de plazo. ¿Me entienden ahí? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. así se llama entonces, Es que falta de cumplimiento de plazo. la excepción es grande, pero se lo estoy dividiendo en pedazos para que la entendamos bien, porque puede haber un plazo o una condición, o puede ser las dos cosas. Ya vamos a ver cuál es vamos a poner el ejemplo de cuándo es con condición y cuándo es con las dos cosas. Ahorita les puse un caso de plazo. No se ha cumplido el plazo. Esto pertenece a la falta de personería. No, es la excepción que sigue. La de falta de personería ya la vimos, que no hay una representación correcta. ¿Cómo se llama esa entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa? A ver, ahí tiene usted ahí su artículo 116, Mariano. Ah, muy bien, Lick. Como ahí están, fíjese que estamos hablando de cada una de las que contempla el 116. Sí, es cierto, Lick, gracias. Vale. Entonces, le estoy poniendo un primer ejemplo de una primera parte de lo que hay señalado un plazo. No se ha cumplido el plazo. O por ejemplo, pongamos otro de plazo para que lo entendamos. Le dice a usted eso, señor padre, miren, yo le voy a regalar esta oficina para que usted ponga su bufete acá, pero con la condición, con el plazo, que tiene usted que graduarse en 8 años. Si en el plazo de 8 años usted se gradúa, esta oficina va a ser suya. Si no se gradúa en los 8 años y pasa de ese, ya no hay nada. Pero ustedes, emocionados, ya terminaron sus 5 años de cursos y están viendo de sus estudios de privados y se emocionan y dicen, bueno, yo quiero la oficina. No, le dice su señor padre, todavía no, el plazo no se ha cumplido. Hasta que se llegue el cuento, entonces, si no lo entrego voluntariamente, me lo puede pedir judicialmente. Y el hijo viene necio y se pelea con el papá y lo demanda. Que me entregue la oficina, porque claro, firmaron el documento, el padre no fue de palabra, le firmó el documento donde decía que ese bufete, esa oficina, se la iba a donar si en el plazo de 8 años él se graduaba. No se ha cumplido el plazo. Falta de cumplimiento del plazo. Ese es el plazo. 8 años. ¿Estamos ahí? ¿Sí me han entendido? Sí, licenciado. Sí, Mire, la condición, pues una condición, vamos a poner el mismo ejemplo de la oficina. Mire, yo le doy la oficina con la condición de que no contraiga matrimonio antes de graduarse. No hay plazo, solo es condición, puede graduarse en 7 años, en 8, en 10, en 15, en 20, lo que quiera, pero la condición es de que no pueda contraer matrimonio. Y viene el hijo, la hija y se enamora. Y dispone contraer matrimonio. ¿Qué pasó? La condición falló. Y aún así persiste en que le entregue la oficina. No, es que la condición para que yo le entregara esa oficina como una donación para que fuera su bufete profesional era que no contrajera matrimonio antes de graduarse. Si él se graduó en 7 años y se casa al día siguiente, pues él cumplió con la condición, o al mes siguiente, pero lo hizo antes, emocionado él, que ya estaba a punto de graduarse. Resulta que pide la entrega de esa donación y no se da. ¿Por qué? Porque la condición falló. A eso es a lo que me refiero. Pero también puede establecerse las dos cosas, plazo y condición. Bueno, pero vamos al caso de la oficina, ¿no? Mire, yo le voy a donar y hace la escritura de la donación, se llama donación condicional, ¿verdad? La donación que le doy es de que se gradúe en el plazo de 8 años y no contraiga matrimonio antes de ese plazo.
no se graduó en el plazo y se casó. Falló. No puede exigirlo. Pero aún así él persiste y demanda. Y el juez le da trámite a la demanda. Pues entonces se comparece y me defiende, mire, señor juez, no se cumplió. Habíamos pactado un plazo y una condición. Y él no se graduó en ese plazo y falló con la condición. La condición era, el plazo era 8 años y la condición que no contrajera matrimonio, pasó el plazo y de ajuste contrajo matrimonio. Entonces falló él. Es decir, que faltó al cumplimiento del plazo y la condición. Por eso dice de la obligación o derecho que se haga valer. No se les olvide. La última redacción se refiere a lo que ya platicaron ustedes en su Código Civil. Todo derecho genera una obligación. ¿Y qué es una obligación? Hacerle una relación jurídica entre dos personas en dar, hacer, no hacer o entregar. A eso se refiere. Sí, me he explicado con esa que se ve larga en su redacción, pero no la ven con problema. Vale. Nelson, gracias. Sigamos entonces con la número 8. Bueno, fíjense bien. Esta 8, que se llama caducidad, tenemos que entenderla junto con la 9, que se llama prescripción. Fíjense esto. ¿Cuándo hay caducidad y cuándo hay prescripción? Caducidad se da cuando no se realiza en un tiempo que la ley señala en un acto procesal, o sea, todo lo que está en el Código Procesal. Eso es caducidad. Caducidad. No se realizó el acto procesal. Prescripción es cuando se pierden derechos sustantivos que están en el Código Civil. Por ejemplo, él tenía, un ejemplo, ¿verdad? 1 año para presentar la demanda. Porque vamos a ver más adelante esos plazos para presentar demandas. Un plazo. No lo hizo. Era 1 año y lo viene haciendo al año y medio. Caducó su derecho de iniciar una demanda, un acto procesal. Pero no se les olvide, pongan ahí en sus cosas, en sus copias o en sus apuntes, caducidad, caducan los actos procesales, no se realizan en el tiempo que establece la ley. Y la otra, que va unida, en la prescripción, se pierden derechos por no realizarlos en tiempo, pero son derechos que están en las leyes sustantivas. Repitiendo la diferencia. Caducidad a actos procesales que están en los códigos procesales o adjetivos. Prescripción, se pierden derechos que están en los códigos sustantivos. ¿Cuáles son los códigos sustantivos? El Código Civil, en el caso que estamos viendo. ¿Y cuál es el código de la ley adjetiva? Es el Código Procesal Civil y Mercantil. A eso se refiere. Caducidad, actos procesales, prescripción, derechos. Márquenlo, pero no se les olvide porque no van a plantear prescripción cuando se refiere a un acto procesal o a la inversa. No van a decir caducó cuando es un derecho del Código Civil. Esos son derechos sustantivos. ¿Estamos en eso? Estamos. Bueno. Cosa juzgada. ¿Cuándo se plantea la cosa juzgada? Se ha planteado una demanda y terminó el proceso. Terminó el proceso y la persona perdió. Perdió, así de simple. Perdió, ¿verdad? Y molesto, dice, esto no. Esto sí no me parece. Yo voy a volver a plantear de nuevo la demanda porque yo tenía que haber ganado. La gente a veces se molesta cuando pierde. Eso creo que nos pasa a todos. A nadie le gusta perder. A nadie, ¿verdad? Entonces plantea de nuevo la demanda. Dice, y la voy a presentar
que vaya a otro tribunal, porque como ahí no saben que ya presenté la demanda, así es que voy a presentar una nueva demanda. Y plantea la demanda, la plantea. ¿Qué sucede? Pues si llena los requisitos de forma y el señor juez simple y sencillamente pues la admite para su trámite y manda a notificar al demandado. Le notifica, mire, señor, aquí está de nuevo una demanda en contra suya. Y dice, bueno, ¿y por qué me está haciendo esto? Si ya en una ocasión me demandó, perdió, no tiene por qué demandarme de nuevo, porque ya hubo cosa juzgada. ¿Se recuerdan de la cosa juzgada? ¿Alguien se recuerda cuáles son los requisitos de la cosa juzgada, jóvenes? Sí, licenciado. A ver, recuérdenos, Jamie. Los tres requisitos son ide corpus, ide causa pretendi, ide conditio personal, licenciado. Muy bien, Jamie. ¿Y se recuerda usted dónde encontramos regulado eso, Jamie? Uy, creo que en el artículo 155, licenciado. Leámoslo en el 155 de la ley del organismo judicial. Leámoslo. Ah, sí, aquí está. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay una cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, perdón, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Gracias, Jamie. Entonces quiere decir que un juicio ya terminó y el demandado recibe otra demanda y va y se defiende. Excepción no se lo olvide, las excepciones son medios de defensa. Se defiende interponiendo la excepción de cosa juzgada. Ya no se puede, nadie puede ser juzgado dos veces, nadie por lo mismo. Es decir, si hay los ritos de identidad de personas, de cosas, de pretensiones o de causas o razón de pedir, eso es lo mismo. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Bueno, va a decir, no, voy a preguntar con gusto. Entonces dice, no podemos, y plantean, recuérdense que el juez puede ser que sea el mismo tribunal y no se recuerde con tantos que hay ahí, o sea un tribunal diferente, y en ese sentido el demandado le hace ver al juez, claro, le tiene que decir en qué tribunal está el juicio anterior, y si tiene la sentencia, pues acompañarla, o que se pida, y el procedimiento lo vamos a ver cómo se hace. Pero le dice, señor juez, ya hay un juicio anterior. El demandante perdió en aquella oportunidad, razón por la cual plantea su demanda por inconformidad, pero eso no es culpa mía ni del tribunal. Él simplemente no le asistía el derecho, razón por la cual planteo la excepción de cosa juzgada de conformidad con este artículo 155. Nadie puede ser juzgado dos veces. No bis idem. Nadie puede ser juzgado dos veces. ¿Estamos ahí? Cosa juzgada. Y la transacción, ¿se recordarán ustedes de la transacción? Mencionábamos cuando hablábamos de los distintos modos o formas de resolver los conflictos, hablábamos efectivamente de la transacción como un medio de resolver los conflictos. La autocomposición, cuando las personas, ellas de su libre voluntad, dan por concluido un problema de que lo ven, como dice la ley, otorgan concesiones recíprocas, dice la ley. Bueno, nosotros firmamos una transacción, llegamos a un arreglo, y resulta que ahora el inconforme me demanda, y a eso está arreglado. ¿Qué vamos a hacer? Pues interponemos la excepción de transacción. La transacción, no se les olvide, es un contrato. Hoy es un contrato. En la actualidad, en los tiempos antiguos era una forma de solucionar un conflicto. Y lo sigue siendo hoy, pero ya el Código Civil lo tiene como un contrato. Veamos, busquemos en el Código Civil, en el artículo que es 2151. ¿Quién tiene por ahí el artículo 2151? Código Civil. Transacción.
¿Qué artículo es, Lic? 2151. 31. Si gusta, se lo leo, licenciado. Sí, léalo. A ver, ¿quién no quiere Gracias, leer? Mariano. No, las damas. Gracias, muy amable. Artículo 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando. Está claro, ¿no? Llevó una transacción y ahora quiere demandar, eso no es posible. Entonces se plantea la excepción previa de prescripción. Ahora hay algo importante y quiero que lo tengan marcadito ahí. Las excepciones últimas 4, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción son excepciones mixtas. ¿Se recuerdan que vimos que había excepciones previas, perentorias y mixtas? Vimos las características de cada una de ellas, o sea que a estas 4 vamos a regresar cuando veamos el trámite de las excepciones mixtas, pero desde ya es bueno que lo tengan ahí marcadito en sus apuntes, que las excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción son mixtas. Y además la otra, la que leímos del 117, que se refiere a la excepción de arraigo. Y leíamos, mejor dicho, que eso se refiere exclusivamente cuando en los juicios participan extranjeros, un guatemalteco y un extranjero. Lo que pasa es que el guatemalteco tiene que garantizarse que el extranjero que planteó el juicio contra él se vaya del país, y si el extranjero pide el juicio, ¿quién va? Perdón, sí, Yasmín, ¿a qué se refiere, Yasmín? El código, estamos en el Código Procesal Civil Mercantil, estamos ahorita del 117. Civil, no, la transacción, el Código Civil, 2151, transacción. Ahora, la excepción de arraigo es el 117 del Procesal Civil y Mercantil. Decíamos que... Gracias. Vaya, Yasmín. Decíamos que cuando el extranjero demanda a un nacional, pues el nacional tiene que garantizar que el día que este señor, un día cualquiera ya no aparece, imagínense, máxime, si ya vio que va a perder el juicio, se va. Entonces se plantea el arraigo, que no puede salir del país en tanto no garantice, fíjense bien, no garantice costas, daños, perjuicios que pueda ocasionarle al guatemalteco. No. Él puede irse, pues que deje una persona con un mandato de los que leímos en la ley judicial, que le dije un mandato en la escritura pública registrada, pero ahí tiene que decir claramente que es al mandatario, que es el que va a comparecer, en lugar del extranjero que se va, tiene que dejarle facultades y dinero suficiente para responder de gastos referido a las costas, ¿verdad? Los gastos legales, los daños y los perjuicios. Pero ahí también establece que no será necesario si los dos son extranjeros o si en los países de ellos no se exige a guatemaltecos ese tipo de garantías. Esas son las 12 excepciones previas, pero no se les olvide que 4 de ellas son mixtas. Son mixtas. A eso nos vamos a referir cuando veamos esa clase de excepciones, cómo se tramitan para recordar sus características. Bien, estamos ahí en la clasificación que tiene nuestro procesal civil mercantil. ¿Hay alguna duda? Porque nos tocaría ver el trámite que se va a realizar en cada una de esas excepciones. ¿Hay alguna duda antes de que pasemos? ¿No? Bueno, vean pues, aquí hoy nos toca, ¿cuál es la última? La excepción de arraigo. Sí, claro que sí, ¿quién es Kaylin? Bien, mire, pues lo que pasa es que la ley nuestra le garantiza a un nacional, cuando hablamos de un nacional es una persona que es guatemalteca, que cuando es demandado por un extranjero, él le puede pedir al juez que le fije
la obligación del extranjero de garantizar que a la hora de que pierde el juicio, hay alguien que responda si él se va, que responda de los gastos, los daños, los perjuicios que ocasionó por haber perdido un juicio de haber demandado a un guatemalteco. Entonces se pide el arraigo, quiere decir que él no puede salir del país. Se informa a migración para que avise a todas las fronteras y al aeropuerto que el señor fulano tal de nacionalidad X con el pasaporte X no puede salir del país. Dice, ¿qué hago? Yo tengo que irme, dijera al extranjero, tengo negocios. Pues váyase, pero deje un mandatario. Mandatario, recuérdense que en la figura del mandato existe el mandante, es el que da el mandato, y el mandatario es el que lo va a poner en la práctica. Mandante y mandatario. Pues que se presente el mandatario con el mandato, como dice el código, como dice la ley judicial, en escritura pública, registrado, y entre las cláusulas de esa escritura debe constar que el mandatario ha recibido del mandante dinero suficiente para responder, si pierde el juicio, de los gastos, de los daños y perjuicios que ha ocasionado. Si no, no puede salir. Es una garantía para un guatemalteco cuando es demandado por un extranjero, ¿verdad? Que está por acá. Pero decíamos que si en el país de este extranjero no se le exige al guatemalteco esa garantía, o si los dos fueren extranjeros, esa garantía no es necesaria. Esa es una garantía de prevención. No se me va este señor y después cuando lo encuentro ya me hizo gastar y yo gané el juicio. Entonces no. Váyase, no hay problema, váyase cuando quiera, pero usted deje garantizado aquí, depositado en un banco, en una cuenta, para que su mandatario pueda pagar ahí los gastos, los daños y los perjuicios que ocasionó. ¿Ahora sí? Sí, bueno, los guatemaltecos, nosotros les podemos pedirle el arraigo a un guatemalteco cuando sabemos que él se pueda ir de Guatemala tratando de evadir responsabilidades. Miren, los guatemaltecos hoy, hay muchas personas que viajan seguido, ahí sí que se van por negocios o por placer o por lo que sea, se van fuera de Guatemala. Y hay un juicio pendiente, póngase van a fijar una pensión alimenticia, y si este guatemalteco se va, claro, si se va ilegal, o como dicen normalmente, se va mojado, se va ilegal, ¿qué podemos hacer? Pero legal no puede salir. Si ha pasado, las personas van al aeropuerto y con el boleto pagado, y cuando llegan a la puerta, mire, perdone, usted no puede salir del país. ¿Y por qué? Hay un arraigo, pero no me han avisado nada. En estas medidas de arraigo, como otras que van a ir conociendo en el transcurso de su carrera, el juez no tiene por qué avisarle, no hay obligación de avisarle al demandado. Pues aquí no le avisa nada. Es como que también le embargue su cuenta bancaria, cuando venga al banco, mire, su cuenta está embargada. Pero ¿por qué no me avisaron? No, si le avisamos, saca el dinero. ¿Por qué me arraigan y no me avisan? Si le avisamos, usted se va. Entonces son medidas de beneficio para el demandante, el demandante, que no se vaya a ir, ¿no? Entonces, se puede arraigar guatemaltecos. Lo demandaron para que le dé una pensión para sus hijos, y lo que hace es irse del país. ¿Y quién va a dar esa pensión? No, señor, usted puede irse, pero primero que nada, deje una persona con dinero suficiente para responder de las pensiones alimenticias que lo puedan condenar. Imagínense eso, ¿no? Qué problema. Pero se da, se pueden arraigar guatemaltecos, no solo por alimentos, por cualquier otro tipo de demandas que sea necesario, que su presencia sea aquí o que deje un mandatario. La ley le dice instruido y expensado, le llama la ley. El contrato quiere decir, le deja debidamente instruido de qué nivel y expensado que cuenta con los recursos para poder cumplir con las obligaciones. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, entonces nos toca hoy ver el procedimiento, cómo es que se tramitan esas excepciones previas. Pero ya por el tiempo, que no tenemos más que les queda a ustedes como tarea darle una leidita a lo que es el artículo 120 en adelante, hasta el 122, poquitos, fíjense bien, son los 120, 121 y 122 de la
del Código Procesal Civil Mercantil, y también quiero que por favor le den una leidita al artículo 45 de la Ley del Órgano Judicial, porque eso nos va a servir para la próxima clase. ¿Estamos en esto? Si no hay alguna duda, pues desde ya feliz noche y primero Dios nos vemos el viernes. Feliz noche, Eric. Buenas noches, Eric. Mucho gusto en verlo. Pásenla bien igualmente. Mucho, Bueno, licenciado. hoy no me vieron, pero voy a saber que voy a arreglar este problema ya, para que el viernes nos miremos como siempre. Feliz noche y de antemano buen provecho. Gracias, Feliz licenciado. noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lic.